Eres el buen Dios que entiende toda mi angustia, toda ansiedad, temor y todo dolor. Mi vida el Señor la conoce muy bien, y a mi corazón le da paz también. Es el Dios que conmigo está, Él invocaré. Emmanuel, Dios con nosotros, si siempre viene a llamarme, desde que al hombre creó, quiere la comunión. Emmanuel, Dios con nosotros, el mismo Dios vino en carne, trayendo al hombre reconciliación, reconciliación. Oh mi Dios, tu voluntad hoy quiero hacerla y satisfacer completamente tu ser. Deseas que esté solamente en ti, eres Emmanuel, Dios conmigo aquí. Dios el hombre y Dios mezclados se unió. Emmanuel, Dios con nosotros,
hermanos plenamente entremezclados en la reunión. Tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy. Buenas tardes, amados hermanos, Jesucristo es el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos para recibir su palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta tarde, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder son tuyos. A ti la preeminencia en todas las cosas. Señor, bendícenos en esta tarde con tu palabra. Tú anhelas que tu iglesia sea la iglesia de los primogénitos. Háblanos en esta tarde. Tú eres el Espíritu que da vida. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para ti, Señor, en esta tarde. Bendícenos en esta tarde, Señor Jesús. Bueno, hermanos, el tema de esta tarde se llama La Iglesia de los Primogénitos. Aleluya, una nueva serie de nuestro alimento diario, el cual está encuadrado dentro de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Es conveniente hacer un recuento de la serie del alimento diario vistas en este último año, que han tenido como fundamento las dos cartas a los Corintios, escritas por el apóstol Pablo. Recordemos la serie Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. En esta serie, que estuvo basada en Primera de Corintios, nosotros vimos que la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas, pero aleluya, porque encontramos la solución a esos problemas. La solución era Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Luego estudiamos el ministerio del nuevo pacto y nosotros vimos que ese ministerio es un ministerio de la gloria, el ministerio de la justicia, el ministerio de la justificación, el ministerio de la santificación, el ministerio de la unidad. Y el Señor nos dio una luz bastante clara sobre el ministerio del nuevo pacto. Ahora llegamos a una nueva serie cuyo tema es los ministros del nuevo pacto. Aleluya por los ministros del nuevo pacto. Dios está interesado en la formación del ministro del nuevo pacto, en la persona del ministro del nuevo pacto. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amados hermanos, si nos disponemos, Dios usará todas las circunstancias para conquistarnos, para perfeccionarnos, hasta lograr que seamos aquellos que dependen completamente de Él, hasta que Él logre que nosotros no confiemos en nosotros mismos y que estemos siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dios es un Dios de propósitos. Aleluya. Por eso nos dejó su palabra. La palabra del Señor dice en Jeremías que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Que Él tiene pensamientos de paz para con nosotros. Dentro de los propósitos que Dios tiene con nosotros es que reinemos con Él y seamos insertados en el Padre
mediante este proceso de glorificación por el cual estamos pasando. Estamos siendo transformados de gloria en gloria, aleluya, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de tener contacto con Dios en la intimidad y lo hacemos en el Espíritu, Señor, cada vez Dios se añade un poco más en nosotros. Dentro de ese propósito que el Señor tiene también es el lograr que nosotros creamos que Dios no solo nos llamó, sino que nos escogió. Por ese motivo debemos proporcionarle a Él todo el espacio para que Él pueda llevar a cabo su propósito por medio nuestro. Dios tiene un deseo, amados hermanos, que el hombre reine con Él, que gobernemos con Él. Ya Él ha gobernado mucho tiempo a través de las generaciones, ha gobernado todo y seguirá gobernando, pero ahora Él quiere que nosotros reinemos con Él el mundo venidero. Vamos a conocer un poco, hermanos, sobre este ministerio. Recordemos que el origen de este ministerio es Jesucristo. Él fue el primer ministro de Dios. Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Jesús vino a predicar el Evangelio porque el Padre desea que su reino sea restablecido en la tierra. Recordemos que cuando Satanás se rebeló contra Dios, eso generó un caos en el universo. Ahora el Señor está poniendo en orden todas las cosas. Aleluya, gracias al Señor. Dentro de su ministerio Él escogió a 12 discípulos para que ellos continuaran este ministerio. Para ello Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó, cumpliendo así la gran obra de la redención. Después de haber resucitado, vino el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Los apóstoles recibieron poder para ir y predicar el Evangelio como el Señor les había anunciado, que predicaran el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue así como la iglesia en Jerusalén llevó a cabo este ministerio del nuevo pacto hasta el día de hoy. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, los cristianos fueron esparcidos de Jerusalén y llegaron hasta Samaria, Judea, Antioquía y a otras ciudades. El Evangelio después de ese entonces ha venido expandiéndose por toda la tierra. Dentro de todo este proceso apareció un hombre llamado Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia. Este hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y quedó ciego durante 3 días, y en ese tiempo o en esos 3 días tampoco comió ni bebió nada. El Señor le envió a uno de sus discípulos llamado Ananías, y por medio de Ananías, Saulo recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo y continuó el ministerio que el Señor Jesucristo había establecido desde un comienzo. El apóstol Pablo fue escogido por Dios para predicar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y a este hombre Saulo de Tarso, quien también es Pablo, lo conocemos más por Pablo que por Saulo, a este hombre Dios lo arrebató al tercer cielo y le dio revelación sobre su plan eterno. Aleluya. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4, Pablo escribe, conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En sus epístolas el apóstol Pablo narra su vida y el plan de Dios para el hombre. La palabra del Señor nos muestra que son 13 epístolas. La epístola a los hebreos todavía no se sabe quién las escribió, al parecer fue el apóstol Pablo, por la manera como fue redactada esta epístola.
Para comprender el ministerio del apóstol Pablo, amados hermanos, en estas epístolas, necesitamos un espíritu de revelación y sabiduría. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta de Efesios, que habla básicamente de lo que es la iglesia, él dice allí en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, la palabra del Señor es algo muy maravilloso. Tiene mucha profundidad, tiene mucha sabiduría. Es algo que tal vez nunca podremos abarcar. Pero nosotros tenemos el privilegio de haber recibido el Espíritu de Dios. Tenemos el privilegio de profundizar, de cavar y de orar intensamente para pedirle al Señor que nos dé revelación, que nos alumbre. Y en la vida de la iglesia, lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado, le damos gracias al Señor. Es por eso, porque hombres y mujeres de Dios se han metido con Dios, han profundizado en la palabra, y de allí que nosotros hayamos podido conocer muchas de sus inescrutables riquezas, porque nosotros necesitamos ser esos ministros del nuevo pacto que Él está buscando. Ese ministerio del nuevo pacto, amados hermanos, no cesó con el apóstol Pablo, pues este ministerio prosiguió con el apóstol Juan. Gracias al Señor por el ministerio del apóstol Juan, que es el ministerio del Espíritu y de la vida. Aleluya. El apóstol Juan fue un hombre que predicó el Evangelio, en donde muestra que Jesucristo es Dios. Es un evangelio muy maravilloso, hermanos. Cuando nosotros podemos disfrutar este evangelio, recibimos mucha luz. Allí, algo que se destaca en el evangelio del apóstol Pablo es lo que está escrito en los capítulos del 14 al 17, donde Dios quiere que haya una unidad orgánica entre nosotros los creyentes, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y dice la palabra que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Es algo misterioso, es algo que nosotros no podemos comprender, pero que cuando nosotros lo recibimos en el Espíritu, lo asimilamos y realmente nos vislumbramos cuando vemos que el máximo deseo del Señor es que seamos insertados en Dios mediante el proceso de la glorificación. En este ministerio del Espíritu y vida, amados hermanos, estamos nosotros. Y este ministerio es para quienes valoramos a Dios por lo que Él es, una persona maravillosa, creador de los cielos, la tierra, el mar, Dios omnipotente, omnisciente, grande y todopoderoso. Aleluya. Qué privilegio que Él haya puesto sus ojos en nosotros para que nosotros hoy podamos ser su ejemplo. Este ministerio del Espíritu y vida es para que nosotros valoremos la obra que Él ha hecho en nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a quien envió para que nos redimiera, nos perdonara, nos justificara, nos reconciliara con el Padre, para que nos regenerara, y en este momento nos está transformando y nos conformará a la imagen de Él, para que nosotros podamos ser insertados en el Padre. Este ministerio del Espíritu y vida es un ministerio que nos muestra de una manera clara la iglesia. Aleluya. La iglesia no es un lugar material, no es un lugar que tiene una cúpula allí con una cruz insertada. No, la iglesia está compuesta por todos los redimidos en toda la tierra. Aleluya, es algo que nosotros necesitamos orar para que el Señor nos dé visión de su preciosa iglesia. En este ministerio del Espíritu y vida estamos los que escogimos entrar por la puerta estrecha, como decía el Señor Jesús. Ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, pero angosto es el camino que conduce a la vida. Este ministerio del Espíritu y vida es para aquellos que nos queremos negar a nosotros mismos tomando la cruz, porque queremos hacer la voluntad de Dios, queremos predicar el Evangelio y queremos ser vencedores porque nosotros valoramos la primogenitura. Un poquito más adelante vamos a hablar
de la primogenitura. Amados hermanos, Dios ha invertido mucho en usted, Dios ha invertido mucho en mí. Yo reconozco que Dios ha sido muy bueno conmigo, ha sido muy bueno con todos nosotros. Aleluya. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos redimió a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, allí dando su vida por nosotros de una manera injusta, siendo ser un hombre justo. Perdonó nuestros pecados. Cuando Él resucitó, aleluya, nos dio su vida, nos dio su espíritu, nos puso en la iglesia. Estamos en la vida de la iglesia ahora. En la vida de la iglesia hemos sido muy bendecidos, hemos recibido mucha luz a través de su palabra profética. Y además nos ha permitido tener experiencias de vida con Él para que nosotros hoy seamos la iglesia de los primogénitos. Vamos a hablar un poco, amados hermanos, sobre qué es la primogenitura. En el Antiguo Testamento Dios había dispuesto que en su pueblo Israel el primer hijo heredaba una bendición mayor a la de sus hermanos. El primogénito heredaba la doble porción de la tierra. Era algo muy especial, era algo deseado por muchos. Aleluya. ¿Qué bendiciones traía la primogenitura? Traía tres aspectos importantes. Primero, la doble porción de la tierra. El primogénito, el primer hijo, tenía derecho a la doble porción de la tierra. Segundo, la realeza, que significa dignidad del rey, pertenecer a la familia real. Y el sacerdocio, que tenía esa función de orar por el pueblo de Israel para que la bendición de Dios permaneciera, para que el pueblo de Israel siempre fuera bendecido. Aleluya, para que Dios perdonara todos sus pecados. Esta función del sacerdocio es también parte de la primogenitura. Vamos a ver algunos versículos, amados hermanos, en donde Dios le da mucho realce a la primogenitura. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, cuando Dios envió a Moisés a hablar con Faraón para decirle que dejara salir a su pueblo de Egipto para que fuera al desierto y le sirviera a Dios. En Éxodo 4:22 encontramos las siguientes palabras. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En Éxodo 3:13 dice, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Aleluya. Yo Jehová. Gloria al Señor. El Salmo 89 nos habla de un pacto que Dios hace con David. Y allí en los versículos 26 al 28 dice, dice Dios de David, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. Amados hermanos, qué privilegio ser los primogénitos de Dios. Qué privilegio, hermanos, ser los primeros en Él, los que estamos en su corazón. Aleluya. Somos privilegiados. Somos, hermano, lo mejor para Él, lo más excelso, como dice aquí la palabra del Señor. Esa fue la denominación que Él le dio a David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que tenía temor de Dios. David era un hombre que exalzaba a Dios. David vivía para Dios. Y ese reino que Dios le había dado, se lo había ofrecido a Dios. Tenía un gran compromiso con Él. Así como nosotros aquí tenemos grandes compromisos con Dios, porque Él nos ha dado responsabilidades a nosotros. Él le ha dado responsabilidades
a su pueblo, a nosotros como los hijos de Dios. En cuanto a la doble porción de la tierra, hermanos, algunos tristemente no la valoraron. Así ocurrió con Rubén, el hijo mayor de Jacob, el primogénito de Jacob, a quien Dios también llamó Israel. Él perdió su derecho de primogenitura porque se acostó con Bila, que era esposa de su padre, sierva de su padre, de lo cual se enteró su padre, y por ese motivo Rubén perdió la primogenitura, desperdició la primogenitura por una satisfacción de la carne. Oh Señor Jesús. Primera de Crónicas 5:1 hace alusión a este episodio cuando dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, que es el mismo Jacob, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Recordemos que los hijos de José eran Efraín y Manasés. José también era hijo de Israel. Y dice, y no fue contado Rubén por primogénito debido a este pecado. ¿Por qué a José? Porque José, hermanos, nosotros hemos visto en la Escritura y conocimos la vida de José, un hombre consagrado a Dios desde muy pequeño, un hombre que fue sencillo, un hombre que fue siempre humilde, un hombre que Dios le dio unos sueños y le dio una capacidad de interpretar los sueños, y José sabía que esos sueños que Dios le había dado iban a ser una realidad en el futuro de su vida. José, nosotros sabemos que fue vendido por sus hermanos. José sabemos que estuvo en la casa de Potifar, en donde la esposa de Potifar también lo tentó para que se acostara con ella, y él le dijo a ella: yo no sería capaz de ofender a Dios acostándome con usted. Oh Señor Jesús, qué valor tan grande el que tenía ese hombre, qué convicción la que tenía José. José, por causa de eso, fue a una cárcel. Sin embargo, allí el Señor lo usó. Después, en la interpretación de los sueños, cuando Josué le interpretó a Faraón los sueños que estaban relacionados con la hambruna que venía sobre Egipto, el mismo Faraón lo puso a cuidar toda esta cosecha maravillosa que vino para Egipto durante muchos años, los cuales José cuidó, administró con mucha sabiduría. Allí José sustentó al pueblo judío cuando hubo hambre en la tierra, y él administraba las riquezas de Egipto cuando era señor de Egipto, y al final, ya cuando su padre estaba anciano, ya cuando él se descubrió entre sus hermanos como su hermano, que él les dijo: miren, yo soy José, a quienes él mismo había alimentado por un tiempo, mandando provisión para su familia. Él mandó por su padre y mandó por sus hermanos y por toda la familia de los israelitas para que fueran a vivir a tierra de Egipto. Aleluya. Allí fue donde se reprodujeron y por muchos años llegaron a ser muy numerosos, y fue cuando ellos entraron en esclavitud muchos años después, y fue cuando Dios envió a Moisés para que los liberara. Gloria al Señor. En cuanto a la realeza, el segundo aspecto de la bendición, aleluya, es la realeza dada a la tribu de Judá, donde nació Jesús. De la tribu de Judá procedieron los reyes David y Salomón. Cada uno de ellos reinó durante 40 años a Israel. Ellos fueron los encargados de la edificación del templo en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios valora eso, todo lo que uno hace en la tierra para el Señor. Como dice la palabra del Señor, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, aquí en nuestro vivir diario, tenemos algunos asuntos que hacer, si los hacemos como para el Señor,
si cuando tenemos que sacrificar algunas cosas de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, qué sé yo, tantas cosas, desde que eso sea, hermano, para Dios, eso es bienvenido. Dios lo tiene en cuenta porque eso es lo que Él espera, que nosotros valoremos el amor que Dios ha tenido para con nosotros, que nosotros valoremos lo que Él es para nosotros, que nosotros valoremos todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que ha prometido para nosotros. Eso es lo que podemos encerrar dentro de algo que podemos considerar primogenitura. Todo lo que sea, todo lo que se haga con el fin de agradar a Dios. En cuanto al sacerdocio, los hijos de Leví se consagraron completamente al Señor para servirlo. Y además de ganar el sacerdocio con Aarón y sus hijos, también eran los encargados de cuidar el tabernáculo y sus elementos. En aquel entonces el tabernáculo era el centro del mover de Dios en el Antiguo Testamento. Pero hubo una situación allí que se presentó. ¿Recuerdan ustedes, amados hermanos, cuando Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios? Entre tanto el pueblo cayó en idolatría, hermanos, se desenfrenaron. Y Éxodo 32, 25, 26 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esa actitud de los hijos de Leví, de la tribu de Leví, de ponerse del lado de Moisés para reprochar ese acto de idolatría que habían cometido las demás tribus de Israel, que habían caído allí en un estado, hermano, de jolgorio, de desenfreno, y que estaban adorando un ídolo, un becerro de oro que habían hecho con el mismo oro que ellos lograron sacar allá cuando salieron de la tierra de Egipto, que le pidieron a las familias de Egipto se despojaron de sus riquezas y les entregaron a ellos mucho oro. Ese mismo oro después lo invirtieron en un becerro. A Aarón mismo se los hizo. Hermanos, eso ofendió grandemente a Dios. Sin embargo, la tribu de Leví ganó el sacerdocio con ese gesto maravilloso de haber reprochado esa actitud del pueblo de Israel, y aparte de eso, ellos tuvieron que tomar una acción violenta contra mucha gente. Dice que murieron gran cantidad del pueblo de Israel fue muerta por los mismos hijos de Leví. Ellos en ese momento no reconocieron familia, no reconocieron a nadie, reconocieron fue primeramente a Dios. Aleluya. Otro caso lamentable que tenemos en las Escrituras es el caso de Esaú. Esaú vendió su primogenitura. Amados hermanos, los escritos que están en la palabra son para ejemplos nuestros. No consideremos, esto es una situación pasada, no, esto ocurrió hace muchos años, esto fue para otros, no. Esto es para nosotros hoy. La palabra de Dios es para nosotros hoy. Y todos los ejemplos buenos y malos que encontramos en la palabra del Señor, testimonios terribles que ocurrieron, todo eso es que nos sirva a nosotros de ejemplo para que nosotros conservemos la primogenitura. Génesis 25, 29 a 34 nos hace un recuento de cómo vendió Esaú su primogenitura a Jacob. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Oh Señor Jesús. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú
la primogenitura, por un guisado, por un plato de lentejas. Amado hermano, en nuestra vida diaria, en lo que nosotros tenemos de nuestra vida cristiana, tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Mire, Dios quiere guiar nuestra vida. La palabra del Señor dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. El deseo del Señor, el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos santos como Él. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Aquí tenemos muchas tentaciones, tenemos muchos ofrecimientos. Este mundo es terrible, los deseos de la carne son terribles, los deseos de los ojos son terribles. Todas estas cosas que ofrece el mundo, la tecnología, las ideologías, todas estas cosas, hermano, de las cuales todos nosotros como hijos de Dios estamos rodeados, siempre es el enemigo usando todo eso para que usted y yo vayamos a caer. No vayamos a vender nuestra primogenitura por ningún ofrecimiento que nos haga el mundo, cualquiera que éste sea. Hermano, nosotros podemos ver que Jacob anhelaba la primogenitura desde el vientre de Rebeca, desde el vientre de su madre. La palabra del Señor muestra que cuando ella estaba embarazada había una lucha en su vientre y ella consultó a Dios y Dios le dijo: lo que pasa es que en tu vientre hay dos pueblos, hay dos naciones y la una será más poderosa que la otra. Y el mayor servirá al menor. Eso se lo dijo el Señor a Rebeca. Ella, por supuesto, en el momento no lo entendió. Pero cuando llegó el momento del parto eran gemelos. Había una lucha por cuál de los dos salía primero. Salió primero Esaú. Por supuesto, él iba a ser el primogénito. Pero Jacob salió, dice que una de sus manos agarraba el calcañar, agarraba como el talón de Esaú, porque él quería salir primero. Jacob fue un hombre que tuvo deficiencias, pero él anheló la primogenitura desde el vientre de su madre, desde muy pequeño. Él obtuvo la bendición de Isaac en lugar de Esaú de una manera, digámoslo, tramposa, por medio de su madre. Porque cuando Isaac estaba viejo, ya ciego, él llamó a Esaú y le dijo: hijo, ven, cázame un animal, prepárame un animal que tú preparas, muy rica comida con los animales que tú cazas, porque Esaú era cazador. Y prepárame un rico potaje, prepárame un rico guiso. Y esto lo escuchó Rebeca, y cuando Esaú salió al campo a cazar, Rebeca le dijo a Jacob: ven, que tu padre va a bendecir a tu hermano Esaú. Ven, yo quiero que tú recibas la bendición a cambio de Esaú. Y Jacob, un poco asustado y alarmado, pero se dejó guiar por su mamá. Su madre le colocó vestiduras de Esaú para que oliera a Esaú. Las partes, Esaú dice que era velludo, y Jacob era, por decir algo entre nosotros, como decimos nosotros, era lampiño. Entonces ella hizo matar por parte de Jacob unos cabritos, y le colocó la piel de esos cabritos, y quedó entonces las partes, digámoslo, de la piel de Jacob quedaron velludas, y de esa manera Jacob engañó a Isaac. Isaac bendijo a Esaú, Isaac bendijo a Jacob y le dio la bendición que era para Esaú. ¿Por qué? Eso fue permitido por Dios. Fue permitido por Dios porque ya, hermano, a Dios le disgustó muchísimo que Esaú hubiera menospreciado la primogenitura. La palabra del Señor dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Eso está en Romanos 9:13. Jacob, al ganar la primogenitura, hermano, Dios permitió que de parte de él vinieran las 12 tribus de Israel. Aleluya. Se cumplió lo que Dios le había dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor.
Jacob bendijo al faraón. A pesar de que antes Jacob había sido un suplantador, ya Dios había hecho un trabajo en este hombre impresionante, porque él pasó por muchos sufrimientos. Dios lo pasó por un proceso de maduración, tuvo muchos padecimientos, fue engañado por Labán, pero a la postre Dios le dio la victoria. Resultó este hombre bendiciendo a Faraón. Entonces, hermano, cuando uno protege la primogenitura, valora la primogenitura, Dios está siempre de nuestro lado. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, no seamos como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cómo aplicar la primogenitura para hoy? Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aleluya. Y también dice la palabra en Romanos que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es en este momento nuestro hermano mayor. Aleluya. Gloria al Señor. No renunciemos, hermanos, a este derecho por nada. Paguemos el precio que sea. Si es necesario, tomemos la cruz, tomémosla. En la vida de la iglesia se nos ha reiterado mucho sobre esto, porque es la única manera de crecer en vida. Cuando negamos nuestra vida del alma, esa vida del alma, nuestra mente, voluntad y emociones que fueron dañadas allá en la caída del hombre. Esa parte, hermano, que es tan tremenda, Dios también quiere trabajar en ella. Por eso nosotros necesitamos negar la vida del alma para poderla ganar. Los apóstoles dejaron todo para seguir al Señor. En Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oh Señor Jesús. Hermanos, nos esperan grandes cosas. Dice nosotros, los estudiosos, que hay alrededor de 18,000 promesas para la iglesia de los primogénitos. Hay alrededor de 18,000 promesas para aquellos que nos consagramos al Señor y queremos ser fieles con Dios hasta que Él regrese. Hermano Pablo en Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nosotros sabemos, nosotros que hemos tenido la oportunidad de escudriñar tanto todas estas epístolas del apóstol Pablo, conociendo su ministerio, hemos visto que este hombre sufrió mucho, padeció mucho y tuvo grandes amarguras por seguir al Señor. Él pasó toda clase de situaciones con tal de seguir al Señor y ganar a muchos por medio de la predicación del Evangelio. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Oh Señor Jesús. Estos padecimientos, hermanos, son ejemplos para nosotros ahora. Nosotros, hermanos, más adelante vamos a ver que la verdad Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y espera que nosotros seamos fieles con Él en cuanto a lo que Él desea para nosotros. Somos los obreros de la 11ª hora. Nos está llamando en este tiempo para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que nosotros alcancemos lo que han alcanzado muchos, que aún fueron capaces hasta de dar la vida por el Señor. Mártires, personas que han muerto por el Señor, personas que han sufrido por el Señor. Hermanos, eso es, ellos realmente valoraron la obra del Señor, valoraron lo que Dios hizo con ellos, fueron hombres de fe. Aleluya. Hermanos, nosotros procuremos ganar la bendición de la primogenitura. Sabemos que esto nos va a costar, pero Dios nos llevará al límite de nuestras fuerzas. Pero, hermanos, vivamos en el Espíritu, dependamos del Señor, sirvámosle al Señor con pureza y santidad.
Hay muchas cosas que quieren distraernos de la primogenitura. Renunciemos a ellas. Los sufrimientos que el Señor nos permiten a usted y a mí, hermanos, son sufrimientos para crecer y madurar, no para desistir de la primogenitura, sino para avanzar. Esto es para que no dependamos de nosotros mismos, como le ocurrió al apóstol Pablo, en donde él dice que no tenía ninguna esperanza de vida ya, sino que él llegó a poner su confianza en Dios que resucita a los muertos. Jesús es el Señor. Y para terminar, amados hermanos, no rechacemos la gracia de Dios. No rechacemos la gracia de Dios. Oh Señor Jesús, el libro de Hebreos nos muestra todos aquellos hombres de fe, desde Abel, Abraham, Enoc, Isaac, Jacob, Moisés y otros que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones, otros fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos, a filo de espada, que aún alcanzaron buen testimonio, y aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Ellos murieron esperando el regreso del Señor. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, nosotros hoy debemos ver la obra del Señor tan maravillosa con nosotros. Cuando Cristo vino lleno de gracia y de realidad. Él es lleno de amor, nos salvó. ¿Qué nos ha exigido el Señor a nosotros? Nada. Nos salvó gratuitamente, porque en su corazón estábamos, simplemente nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo vil y despreciable, hermano, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hoy estamos en la vida de la iglesia. Hoy somos la iglesia de los primogénitos. Hoy nosotros, hermanos, la verdad debemos valorar la gracia de Dios. ¿Qué nos exige Dios a nosotros hoy? ¿Qué nos exige a nosotros hoy, hermano? ¿Qué clase de padecimientos y sufrimientos tenemos nosotros hoy para predicar el Evangelio? ¿Cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer para vivir en el Espíritu? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los sacrificios que tenemos nosotros que hacer para andar en obediencia? Cierto que ninguno, mi hermano, cierto que son mínimos. De pronto habrá dificultades allá en la familia, con el cónyuge, con algunos de los hijos, qué sé yo. Pero nosotros específicamente, hermanos, tenemos toda la libertad. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Nosotros somos libres para alabar a Dios, para amar a Dios. Hermano, mire, estamos en un país en donde tenemos libertad de cultos. Todavía no hemos vivido, no hemos tenido que sufrir hasta la sangre, como dice la palabra del Señor, como le costó al Señor morir por nosotros. Él hizo todo para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el Señor desea, mi hermano? Que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, como dice la palabra del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermano, cualquier situación que se presente en nuestra vida, cualquier disciplina, cualquier prueba, no la menospreciemos. La palabra del Señor dice, hijo, no menosprecie la disciplina del Señor, porque Dios a todo aquel que ama lo disciplina. Entonces la disciplina es para bien. Los padecimientos son para bien. Yo no entendía esto, ya lo estoy comprendiendo. Aleluya, gracias al Señor. Hermano, mantengámonos siempre firmes. El versículo 14 de Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y termino con los siguientes versículos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nuestro hermano, tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. Ya nosotros tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, Dios nos la regaló. Él ha sido maravilloso, cumplió todo lo que tenía que hacer para que tú y yo pudiéramos hoy disfrutarlo a Él, creer en Él y ser fiel hasta que Él regrese. Aleluya, lo estamos esperando. Ven pronto, Señor Jesús. Y el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, te alabamos en esta tarde, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Gracias porque esta palabra nos fortalece, nos vivifica, nos alumbra y nos ayuda a mantenernos más firmes, Señor de la gloria, esperando tu regreso. Somos la iglesia de los primogénitos. Gracias, Señor. Bendícenos cada día a todos, Señor, tus hijos en esta tierra. Danos todo lo que necesitamos para seguir siendo fieles hasta tu regreso. Padre, te alabamos y te bendecimos. Queremos conservar la primogenitura. No vamos a renunciar a la primogenitura por nada, Señor. La valoramos, la apreciamos. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres por siempre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Cuando estoy con los hermanos plenamente entremezclado en la reunión, tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy.